Hola mis amores, vamos con la comparación de 3 perfumes juntos porque desde la salida este año 2021 del perfume Good Girl, Very Good Girl de Carolina Herrera, saltan las alarmas diciendo se parece a esto, se parece a lo otro, y yo ahora te traigo lo que es la comparación con esos 2 perfumes. Te preguntarás o menospreciarás el vídeo, está haciendo la comparación con la muestra. Sí, efectivamente, porque como tengo los otros 2 perfumes a los que dicen que se parece, aunque es un perfume que me ha gustado mucho, y de esta muestra me mandaron 2 y me queda aquí un poquitillo que yo creo que lo va a terminar mi hija porque también le ha gustado mucho. Bueno, pues sí, lo hago así porque teniendo los otros 2 perfumes pongo los pies en la tierra como propia consumidora y digo, me gusta mucho, pero ya me lo compraré más adelante, porque todo con su propia razón, ¿de acuerdo? Te cuento, ¿de acuerdo? Bien, cuando sale este perfume en este año 2011, lo primero que han hecho ha sido compararlo con lo que son los aromas del perfume de Lina y con el perfume de Ángel Nova. Las personas que te lo han dicho no les falta razón, pero yo ahora te voy a decir más. El perfume Very Good Girl es un híbrido de estos 2 perfumes. Efectivamente, es la sensación olfativa que nos va a dar. Vamos a ser sinceros, claros. Tenemos casi los mismos perfumistas, de tal modo que la perfumista Louise Turner es la perfumista que está en el perfume de Very Good Girl y en el perfume de Ángel Nova. Y Quentin Beats es el perfumista que está en Very Good Girl y está, oh sorpresa, en el perfume de Lina y en el perfume de Ángel Nova. En Ángel Nova también está la perfumista Sonia Constant, pero no participa en Very Good Girl. Entonces ya estamos viendo, las mismas manos en los mismos perfumes. Y vamos a ser realistas. Ángel Nova ha sido todo un éxito este año 2020 en cuanto a lo que ha sido este perfume tan especial, y de Lina es uno de los perfumes más populares en la perfumería de Parfum de Marlins, hablando ya de perfumería nicho, ¿de acuerdo? Entonces parece que lo que es Puig, que lleva la fabricación de los perfumes de Carolina Herrera, quiso una baza ganadora, un perfume que pudiera tener bien de éxito con respecto a los aromas. Y aquí tenemos un híbrido de ambos. Yo lo dejo en híbrido, porque veréis, efectivamente mucha gente ha dicho que Very Good Girl se parece a de Lina. ¿Qué pasa? De Lina tiene matices. También, por supuesto, está hecho con rosa turca y lichi. Pero en el caso de Lina, no le ponen ningún otro tipo de fruto especial, sino que lo combinan con unas notas especiales del ruibarbo que te da sensaciones, nuez moscada, peonía. También es muy importante que ese aroma muy particular que tiene de Lina lo tiene gracias a un extra de almizcle blanco que en unión con esa rosa y el lichi te da una sensación olfativa muy particular. Pero el por qué Very Good Girl no se parece, no es exactamente como de Lina, lo tienes en ese toque de frutos rojos, de esas grosellas que sí que tiene Very Good Girl. Probablemente a lo que es un olfato que no ha probado todo o que no ha probado el original de Lina, se le escapa. Pero si te pones mano a mano con ello, te prometo que ese toquecito de frutos rojos que sí encontramos aquí, efectivamente, le falta. ¿De acuerdo? Si luego me lo preguntáis, para mí los 3 tienen mucha calidad. ¿De acuerdo? Los 3. Tanto en duración como intensidad. ¿De acuerdo? Aquí diría que es un empate técnico y va a depender de vosotras. Es que luego siempre me preguntáis, ¿y cuál dura más? Y eso, para mí es un empate,
Luego vosotras probadlo. Bueno, ahí teníamos Delina. ¿Se parece? Sí, claro que se parece. La sensación, sobre todo, os voy a decir, la sensación olfativa de Delina la tenemos en el medio cuerpo. En el medio cuerpo, cuando en el perfume de Very Good Girl pasa 1 hora y media, 2 horas y baja la intensidad de los frutos rojos del inicio, se empieza a parecer un poquito más a Delina. Es ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con Ángel Nova? Que se parece mucho más y sobre todo cierta parte del cuerpo y en el inicio. Aquí lo tenemos, Ángel Nova. Ángel Nova en este caso, fíjate, no tiene grosellas, pero junta lichi con frambuesa. Que esa es principalmente una ligera diferencia. Pero no es lo suficiente como para desmarcarlo. Sí es lo suficiente como para decir, se parecen. Que sí, es verdad, se parecen ahí en ese sentido. Aquí lo tienes. La diferencia con Very Good Girl, el fondo del perfume, y que es lo que yo os diría y siempre os dije, cuidado al probarlo, que puede ser que sea lo que te gusta o lo que no te gusta, ¿de acuerdo? La rosa no es la misma. El nuevo Very Good Girl tiene rosa turca y este rosa de damasco, que es un poquito más fuerte. Así, en ese sentido, también te diría que Ángel Nova tiene un regustillo con el perfume de Flamenco de Ramón Monegal. Me cuesta decirte porque sabéis que no me gusta estar diciendo comparaciones, pero es que aquí todo es muy descarado, ¿vale? Tiene ese regustillo. Lo que pasa es que Flamenco de Ramón Monegal es una potencia explosiva. Y aquí diríamos que es el hijo light de Flamenco, ¿vale? Esa salida es dulce, con esa rosa, es explosivo, es muy llamativo. La diferencia con el nuevo Very Good Girl está en el fondo. Porque este perfume, cuando pasa esas horas, tiene un fondo donde tiene Benjuí y Aquila Wood, que es madera son un tipo de madera con resinas, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde el cuerpo, el fondo de este perfume cambia. Pero en lo que es la salida medio corazón alto de este perfume, se parece mucho a la salida y medio corazón alto de Very Good Girl. Bien. Es un híbrido, o sea, de verdad que en ese sentido dices, ay madre mía, que sí, y os lo dije, me parece un perfumazo, huele tremendamente bien, y habrá gente, vamos a plantarnos a decir, habrá gente que no conocen Delina y que no se van a gastar 200 euros en un Delina, ¿vale? Habrá personas que además Mugler no llega a todos los países y Mugler en algunos países es caro. No es que Carolina Herrera sea barato, pero ya me entendéis. Y no los habrán probado. En el caso de que no los hayan probado, por supuesto, cuando lo prueban dicen, ¡wow! ¡Qué bien huele! También os voy a decir otra cosilla con respecto al Ángel Nova. Precisamente por ese fondo de maderas y el Ángel Nova, esta explosión que tiene de frambuesa y lichi, la tiene de una manera que es mucho más vasta, diría yo, un poquito más salvaje, ¿vale? Y aquí, en Very Good Girl, está más refinado, mucho más fino. Un poquito, esa fineza la tiene más del lado de Delina, que es más refinado, más elegante. Entonces, cuando probéis este perfume, yo creo perfectamente que es eso. Un híbrido, sensaciones olfativas que según estaba yo probándolo, oliéndolo mano a mano, digo, es que en el inicio me lo recordaba mucho al otro. Después cuando iba avanzando digo, uy, es que aquí ya se parece más al otro. Por eso me pongo un mano a mano con estos perfumes.
Y ya sabéis que muchas veces no me gusta el estar buscando parecidos con los perfumes, pero creo que en este caso había que hacerlo. Primero porque al César lo que es del César, y sí que es verdad que además tenemos a los mismos perfumistas trabajando en estos perfumes que nos han creado estas sensaciones olfativas y que las tienes ahí. Después de todo esto ya depende de cada uno el si tú te lo quieres comprar, te merece la pena o no te merece la pena, si quieres uno, otro u otro, ¿de acuerdo? Yo por eso en el inicio te decía, me queda la otra muestra, ya la gastamos y esta se la voy a terminar de dar a mi hija que le ha gustado mucho, porque a mi hija le gusta mucho Ángel Nova y a mí también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo te reseño este perfume con la muestra y no me he esperado a tener el perfume? Porque si soy lógica y soy sincera con vosotras, yo no tengo prisas por comprármelo y vamos a poner los pies en la tierra, un poco de cordura. Porque si yo, y os pongo a vosotras como ejemplo, si yo ya tengo Delina, porque habrá alguna de vosotras que se haya dado el capricho de tenerlo, ¿para qué quiero Very Good Girl? Por coleccionismo, por capricho, ¿vale? Si yo ya tengo Ángel Nova, que el pobrecito mío está a la mitad, si yo ya tengo Ángel Nova, ¿para qué quiero comprarme ahora mismo Very Good Girl? Porque me lo recuerda muchísimo. ¿Me entiendes? O sea, si yo ya tengo, ¿me merece la pena? Son preguntas que me hacéis constantemente. Si yo ya tengo esto, ¿me merece la pena tener este otro? Pues yo me estoy poniendo como ejemplo para vosotras. No me merece la pena. En algún momento lo tendré. Me gusta tener los taconcitos de Carolina Herrera. Me ha parecido un buen perfume porque eso no se lo voy a quitar. Es muy buen perfume. Pero, una vez que esto se acabe, se acabó. Y esperaré, y esperaré, y espero que no sigan así las tendencias, porque si ya teníamos estos parecidos, ¿sacarán nuevos clones? ¿Nuevos perfumes súper parecidos? Uy, cuidado, cuidado. Bueno, amores, yo os planteo las cosas desde mi punto de vista, desde la experiencia de tener estos mismos perfumes y poder compararlos mano a mano para vosotros y compartiros una opinión que trato de ser lo más objetiva posible siempre, para que después vosotros y vosotras juzguéis si merece la pena o no tenerlo. Yo ahí lo dejo en vuestras manos y por supuesto me encantará conocer vuestra opinión cuando tengáis la oportunidad de probarlo, siempre, por supuesto, con total sinceridad, porque aquí respetamos la opinión de todo el mundo. Las reseñas de estos perfumes están en el canal, creo que te voy a dejar 2 por aquí colgando. Tenemos las 3, cualquiera de ellas también la puedes buscar en el canal con Isa Ramírez, que te aparecerán, ¿de acuerdo? Amores, no os molesto más. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.